Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y nos dice San Luis María Griñón de Montfort, ya poniéndonos las prácticas de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, principales prácticas interiores y exteriores, dice el santo. Hay muchas prácticas interiores de la verdadera devoción a la Santísima Virgen y he aquí, en resumen, las principales. Vamos a leer las 5 primeras. Honrarla como digna Madre de Dios, con culto de hiperdulía, es decir, estimarla y venerarla más que a todos los otros santos, como la obra más perfecta de la gracia y la primera después de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Meditar sus virtudes y sus privilegios y sus acciones es la segunda práctica. La tercera es contemplar sus grandezas. La cuarta, rendirle actos de amor, de alabanza y de acción de gracias. Y la quinta, invocarla de corazón. Seguiremos recorriendo las 4 siguientes, Dios mediante, después, y iremos viendo cómo esta devoción es más un acto de ternura hacia una madre, iba a decir que un acto de un culto, como quieren muchas veces decir nuestros hermanos separados, un culto idolátrico. No, María no es para nosotros un ídolo, María no es para nosotros un Dios, María es pura criatura, pero Dios decidió hacer de ella su propia madre. ¿Y qué vamos a decirle nosotros a Dios? ¿Te equivocaste? Mira, Señor, me parece que exageraste. Mira, Señor, me parece que el amor que le tienes es un amor demasiado exagerado. Una frase que me ha traído mucho consuelo en el alma es aquella que muchas veces repito, pero no me cansaré de repetir. No tengas miedo de amar mucho a María. Jamás la vas a amar más que Jesús. Un saludo muy cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. En vivo y en directo a través de las ondas de amplitud modulada 720 en la ciudad de Cusco y canal 27 UHF señal abierta también en la ciudad imperial. En forma diferida para nuestros amigos que nos escuchan a través de la amplitud modulada en la ciudad de Lima con los 1180 y en la ciudad de Arequipa en los 590 y también para aquellos que nos siguen a través del canal 27 UHF diferido en la ciudad de Arequipa. Algunos otros nos siguen a través del internet, nuestras páginas web en www.nsradio.com y www.nstv.com, nuestros canales de YouTube, NSTV Radio y NSTV Perú. Y también algunos nos siguen a través del portal de Gloria TV y nuestros Face. Uno de ellos es NS Radio y el otro NSTV. Y el hashtag lo tienes en alguno de los rincones de la pantalla. Para el junto a ti es NSE junto a ti. Saludo cordial para todos. Agradecer la asistencia técnica de José Antonio Tinta que hace posible que este programa salga en vivo y en directo. Aquí por lo menos en la ciudad de Cusco y hoy estaremos en un momento después del Santo del Día con un bloque con el doctor William Pérez. Estaremos analizando bajo 2 facetas. A William Pérez le gusta ser antagónico, así que pondrá sus reparos sobre esta expresión: el más peligroso y desconocido reto que afronta la familia en estos tiempos. Un reto que nos lleva
de una punta a otra a perder, podríamos decir, el horizonte. El varón y la mujer ya no son complementarios. Esa complementariedad está desapareciendo y se está reemplazando por una igualdad. Y si es así, luego, ¿qué sucede con aquellos que dicen, bueno, yo tengo físicamente el cuerpo de un varón, pero en realidad soy una mujer, o tengo físicamente el cuerpo de una mujer, pero en realidad soy un varón? ¿Puede ayudar eso a la familia? ¿No altera su función como célula básica de la sociedad? ¿Qué sucede también con esa pérdida de valores que todo esto va acarreando y que muchas veces lleva a que los padres de familia ya no cumplan su función como papá o como mamá, o como mamá o como papá? ¿Qué sucede con los mismos hijos y sus funciones? Es un horizonte muy amplio. Vamos a comentarlo después con el doctor William Pérez. Les invito a que ahora vayamos a escuchar la vida del santo de este día y nos vemos hacia el final. No se vayan, estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 10 de octubre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Paulino de Rochester. Fue San Paulino un monje romano en el monasterio de San Andrés en Roma y en el año 601 fue enviado por San Gregorio Magno con San Melito y otros a ayudar a San Agustín y a llevarle el palio. Trabajó en Kent con la posible excepción de una misión a Anglia Oriental antes de 616 hasta 625, cuando acompañó a Etelburga, la hermana del rey Eadbaldo de Kent, en su viaje a la corte de Northumbria para casarse con el rey Edwin, entonces pagano. Antes de salir de Kent fue consagrado obispo por San Justo, arzobispo de Canterbury. Logró convertir a Edwin y a una gran cantidad de personas y el bautismo del rey se realizó el 12 de abril de 627. Con la ayuda de San Edwin estableció su diócesis en York y comenzó a construir una iglesia de piedra allí. Sus trabajos apostólicos en la instrucción y el bautizar a la gente del norte del país fueron incesantes y la tradición perpetúa su ministerio en Javering, Catherick Bridge, Dewsbury, Easingwood, Southwell y en otros sitios, mientras que su propio nombre se conserva en la villa de Pallingsburn en Northumbria. Ante la derrota de San Edwin en 633, Paulino llevó a salvo a la reina y a sus hijos a Kent, y como la reacción pagana bajo Penda hacía imposible la obra misionera en Northumbria, se dedicó a la diócesis de Rochester, entonces vacante. Fue después de su huida que le enviaron el palio desde Roma en el 634 para nombrarlo arzobispo de York, aunque los escritores anglicanos han discrepado entre ellos en cuanto a si él estuvo justificado en abandonar su arquidiócesis. Los escritores católicos, siguiendo a San Beda, han afirmado que él no tuvo alternativa y que fue la mejor decisión de lo que era aconsejable bajo estas circunstancias. San Beda lo describe como un hombre alto y delgado, con la figura algo inclinada, tenía pelo negro y la nariz aquilina y era de aspecto venerable y que inspiraba reverencia. Fue enterrado en su iglesia en Rochester y cuando reconstruyeron la catedral, el arzobispo Lanfranc trasladó sus reliquias a una urna de plata donde descansaron hasta la Reforma. En Inglaterra celebran su fiesta el 10 de octubre, día del aniversario de su muerte. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes. Y ahora sí, nos vamos al bloque con el doctor William Pérez, que vuelve a acompañarnos. William, gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación. Agradecido soy yo por aceptarme en esta serie de televisión y contribuir con otros televidentes. Contribuir, eso es lo importante y es lo que necesitamos hoy en día, una contribución que nos lleve, por decirlo de alguna manera, a poner
de manifiesto ese sentido común que tal vez hoy se está transformando en el menos común de los sentidos. Para esto hemos querido traer un artículo que hemos tomado de la página de Religión en Libertad y que nos dice que una experta muestra el más peligroso y desconocido reto que afronta la familia. Estamos hablando de Lola Valverde, que es miembro del patronato de la Fundación de Valores y Sociedad y vicepresidenta internacional del Instituto de Política Familiar. La experta señaló que la familia siempre ha enfrentado retos. Esto es algo que no es nuevo. Pero en las últimas décadas se ha venido fraguando un desafío mayor y más profundo que afecta a la esencia misma de la familia y a su propia naturaleza, y fíjate la palabra que voy a utilizar ahora, y a su ecología. Haciendo en esto un paralelo con lo que decía nuestro Papa Francisco en la Laudato Si, no podemos hablar de ecología si no hablamos de ecología humana. Es decir, si no ponemos en un ambiente ecológico, es decir, de balance perfecto al ser humano. Y dice, en este sentido, subraya que el motivo por el que escribió su libro Familia, Corazón de la Ecología Humana, es para mostrar que el más peligroso y desconocido de los retos que afronta la institución familiar en Occidente es la eliminación imprescindible, palabras muy fuertes, de la complementariedad entre el hombre, varón, y la mujer, que aporta a los hijos como a la sociedad toda la riqueza de su diferencia. Este punto me parece muy importante, por lo que hablábamos fuera de cámara, de decir, yo no necesito, en cierta forma, saber humana y naturalmente lo que tengo que hacer cuando soy papá o cuando soy mamá. Es algo que me nace de dentro. Pero lo curioso es que hoy nos están llevando a una lucha interna en la familia. Una lucha que se deviene de decir, el hombre y la mujer son iguales, pero no utilizan el iguales en dignidad, que eso es algo muy claro, sino que son iguales. Perdón, yo y mi mujer no somos iguales, ni físicamente, ni emocionalmente, ni psicológicamente, ni sentimentalmente, ni biológicamente, porque yo tengo un componente genético y ella tiene otro componente genético. Y todo eso nos va rompiendo a esa célula básica de la sociedad. ¿Por qué desconocido? Porque se va metiendo, se va infiltrando de tal manera que incluso con cosas buenas y con cosas no tan buenas, todo el mundo termina convencido y diciendo el hombre y la mujer son iguales. O luego vendrá un paso más, ideología de género. Bueno, la complementariedad depende, porque si yo soy hombre, varón, y me siento mujer, ¿por qué no puedo ser mujer? Claro. Mire, en realidad el tema que sugiere la investigadora doña Lola Valverde, ¿verdad? Respecto de ese desconocimiento, de ese reto desconocido de la complementariedad. Primero, con la claridad del caso, no comparto plenamente el dicho, pero vale la pena porque vamos a debatir. Primero, porque ya usted adelantó en los términos de que no necesitamos, siempre se ha llevado en la antropología humana conceptos un poco difíciles de entender al hombre, desde mucho antes. Se le hace ver al hombre en sus acciones como si estuviese realizando situaciones sumamente superadas y que solamente llegando a unos niveles máximos puede cumplirlo. Y no es así. Yo particularmente también he tenido esa oportunidad de tener esos juicios en mis primeros años de estudiante universitario, de profesión probablemente, pero con el transcurrir del tiempo y cuando nos pegamos un poquito más a la fe, nos damos cuenta de que primero, de nada valen los escritos ni las teorías antropológicas, sociológicas o de desarrollo humano, ni psicológicas. Es más, yo estoy en contra del apego de la psicología social actualmente, ¿no? Y se lo voy a decir por qué. Pero, claro, era mi concepto un poquito
con falto de verdad en la objetividad de la familia. Pero cuando uno llega a tener su familia, o cuando uno es simplemente miembro de familia, cuando fui hijo de mi padre y de mi madre, que en paz descanse el primero, lo primero que yo sabía era que si yo soy miembro de esta familia, debo contribuir a mi familia, no debo sustraer. Era todo lo contrario. Pero eso no me lo enseñaron en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Eso uno lo sabe por propia naturaleza. Dios nos ha infundido ese don que uno va descubriendo en el camino. Ahora, cuando nos desviamos es otra cosa muy distinta, pero sí sabíamos lo que teníamos que hacer. Lo mismo ocurre cuando nosotros estamos en la familia. Yo particularmente en los casos legales que tengo, siempre es una discusión, sutilmente tengo que poner este tema en los ámbitos procesales y judiciales. Claro, muchos jueces me lo entienden, otros son parte de ella, entonces no van a entender jamás. Cuando, por ejemplo, viene un padre de familia y le suman un monto considerable de dinero por alimentos, porque este hombre salió con otra persona, y sabe que si no va a pagar los 50.000 soles hoy, es pasible que sea tomado prisionero para ir a un penal por falta de pago de alimentos, porque usted sabe que los alimentos son de primer orden. Puedo dejar de pagar un televisor, puedo dejar de pagar mi cuenta en el banco, y sobre eso no hay prisión, pero sí sobre los alimentos, porque estaría matando una vida. Entonces, ocurre que cuando dice el papá, pero señor juez, su justificación, ¿por qué no me avisaron en estos últimos 10 años que yo debía alimentos? ¿Por qué no me avisaron? Porque si me hubiesen avisado, no estaría en este problema. Ahí viene justamente lo que discutíamos, ¿no? Es desconocido ese reto alimentario del padre al hijo. Yo siempre pongo un ejemplo, y es agradable ver, y también es sano que la gente pueda ver esos programas de investigación científica a nivel de la Amazonía o de la selva, cuando una leona tiene que enfrentar el clima, las condiciones geográficas, biológicas, y tiene que hacer sobrevivir a 2 o 3 cachorros. Y ella tiene que sumirse inclusive contra la vida y la muerte para traer un pedazo de carne a esos críos. Si ese animal hace eso, enfrentando circunstancias gravísimas que no lo hacemos cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros tendríamos que estar desconociendo ese reto de ser padres que vamos a dar de alimentar a nuestros hijos? Entonces, no comparto con mucho respeto con doña Lola Valverde, pero sí de algún modo en el ámbito a la que ella nos quiere llevar. Y usted ya lo ha adelantado, es el caso, ¿qué pasa entre varón y mujer cuando uno pretende asimilarse al otro mundo, al otro campo? También usted ya lo ha dicho con claridad y no nos vamos a dejar, no vamos a cansarnos y no vamos a cesar en decir a nuestros televidentes que el hombre va a ser siempre hombre, o perdón, el varón va a ser siempre varón. Y la mujer siempre mujer. Quiérase cualquier transformación que se hiciese. Es que hoy en día el mundo hace ver pues a las personas que siendo de día sea de noche. Y es cierto, existen personas transgénero, lógicamente, sin discriminación, en los hechos y acciones que pueda tener ese transgénero, que en la apariencia parecen mucho más femeninas que las propias mujeres. Tuve la suerte de estar en un lugar en Iquitos hace 4 o 5 años atrás trabajando y de verdad la primera impresión que me causó a mí en el aeropuerto internacional de Lima, cuando yo ya me aprestaba a despegar por vez primera a Iquitos, a esa selva amazónica que tenemos, vi en la cola de, por ejemplo, para Lima, para Arequipa, señoritas de alguna manera, más o menos ataviadas al estilo y que parecían damas. Pero cuando me acerco a ese extremo, donde hay muchísima proliferación de transgéneros en esa ruta, por eso le digo esto, había unas 2 o 3 señoritas que estaban en la cola, pero eran las señoritas más impresionantes, pareciera que estaban yendo a un concurso de Miss Universo. Y cuando llegamos al lugar, se identificaron, realmente eran varones. Por eso le digo, o sea, no podemos confundir las cosas. Los hombres están hechos para ser hombres siempre, aunque piensen de diferente modo, y las mujeres del mismo modo. Como introducción. Y fíjate, William, que esto que dices y que nos va llevando al entorno, no está muy lejos. Dice, estaban como para presentarse a un certamen de Miss Universo. Resulta que vamos a tener en la actualidad un concursante transgénero en el certamen de Miss Universo, y entonces uno dice, ¿qué sucede? Ha ganado el certamen, ha pasado la fase en su país, en España, y ahora estará representando a su país
como Miss España, por decirlo de alguna manera, para Miss Universo. Entonces uno dice, ¿qué nos sucede? Pero todo esto se viene llevando de una manera sutil, de una manera, digamos, peculiar, poniendo por una parte verdades y por otra parte mentiras claras. Verdad, mentira, lo vamos mezclando hasta que llega un momento en que uno ya no sabe dónde está la verdad, porque la verdad depende de lo que a ti te parece y de lo que a mí me parece. Y lo que a ti te parece es una cosa, lo que a mí me parece es otra, pues entonces tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, y tú tienes que respetar mi verdad y yo tengo que respetar la tuya. Claro. Pero, cuidado, hasta que yo tenga el poder o tú lo tengas, porque cuando tú tengas el poder, pondrán las leyes que te convengan para que tu verdad sea la verdad, y entonces me dirás, si tú no respetas mi verdad, irás a la cárcel. Y si yo llego al poder y pongo las leyes de acuerdo a lo que a mí me parece, diré, mi verdad es la verdad, y si tú no respetas mi verdad, irás a la cárcel. Que es lo que nos está pasando. Pero todo esto, ¿cómo se gesta? Fíjate que empieza, como lo estamos viviendo aquí, con una realidad, violencia familiar. Una violencia familiar que estuvo siempre presente y que de repente nos despertamos y decimos, ¿qué pasa? Y empiezan a multiplicarse casos. Y entonces uno dice, ¿qué está sucediendo? La mujer no está siendo respetada. Perdón, la mujer ya no es respetada desde que usted le dice a la mujer que está bien que utilice un anticonceptivo, porque ya la está poniendo como un objeto de placer sexual. La mujer no es respetada y el varón no es respetado desde el momento que decimos el divorcio tiene que estar aprobado. ¿Por qué? Porque ya no se respeta la dignidad de una u otra persona y entonces los hijos quedan inmersos en un ambiente de destrucción. Y todo eso se va haciendo de una manera, podríamos decir, soslayada, por debajo, con tranquilidad, mostrando casos muy concretos que justifican muchas acciones, hasta que llegamos al momento de darnos cuenta de que ya nadie sostiene la familia. Mucha responsabilidad tiene aquí el Estado, pero no el Estado propiamente dicho. Usted sabe que el Estado es Estado y el gobierno es el gobierno. Y el gobierno... Y nosotros estamos inmersos en los dos. Claro, claro, pues que lamentablemente para que uno pueda decir gobierno, estamos hablando de figuras humanas. Y cuando llega al poder una persona que es pro aborto, entonces vamos a hablar del tema que usted me acaba de indicar. Y cuando usted va a ser pro vida, vamos a hablar de otro tema. Entonces, por tanto, existe esa pugna. Y cuando lleguemos al gobierno, como lo que está ocurriendo ahora, han hecho consentir en, yo no diría sutilmente, o sea, ya la sociedad, el gobierno, nos ha hecho ver su careta, que quiere traslucir al hombre de otro modo. O sea, y es clarísimo. ¿Por qué cree en todo caso que un muchacho ahora puede hacer trámites ante las RENIEC para hacer apariencia de que es un varón? Está autorizado ahora. O una mujer diciendo que es un varón, o un varón diciendo que es una mujer. O sea, el Estado ha favorecido muchísimo, y no es sutil. Ya no podemos decir sutil. Eso es escandaloso. Es escandaloso ver, como lo que usted siempre hemos dicho en algún momento, chicos en los parques en la que no tienen ningún pudor. Es escandaloso. Antes, me acuerdo, mi padre me decía, no estamos hablando de muchos años atrás, estamos hablando de los años 80, 90, decía lo siguiente: el parque es un lugar de respeto, de algarabía y de regocijo de la familia, porque el Estado ha promovido ese espacio para que haya una intercomunicación cultural. Pero ahora no. Ahora el parque está reservado única y exclusivamente para cosas mundanas, en la que nosotros no podemos ni siquiera acercarnos al lugar para evitarnos un estrépito social o cultural. Entonces ocurre de que el Estado ya ha mostrado su careta, como le digo, y viene realizando actos gravísimos, como lo que ha pasado en España esta última discusión. ¿Qué teníamos que discutir con muchachos de 14, 15 años que no tienen bien puesto un concepto de vida, haciendo un debate legislativo sobre el aborto? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que decíamos, así como en la casa el papá tiene que ser un hombre que ponga derecho y convicciones familiares, que ponga, pues, como dicen, ¿no?, los autos en mesa, es decir, aquí se me hace lo que correctamente debe ser, sin dudas ni murmuraciones. No es arbitrario, porque está diciendo la verdad. En el Estado debería ocurrir absolutamente lo mismo. Y como el gobierno es parte de esos submundos, de esas empresas que lo que hacen es lucrar justamente con lo que acabamos de discutir, entonces ocurre de que tiene que promoverse, pues, en favor de ellos. Entonces, ya no es sutil, don Randy. Estamos equivocados, tenemos que luchar frontalmente ya contra ellos, y gracias a estas cámaras de televisión, de alguna manera, también contrarrestamos ese hecho.
Gracias a ello. O sea, por lo menos tenemos esta pantalla para poder, por lo menos, hacer dar cuenta a nuestros televidentes que el Estado está siendo un ente totalmente agresivo con la familia. Vea usted, ¿qué padre hoy día puede poner reparos a su hijo? No lo puede. Si viera el padre a su hija de 13 años teniendo relaciones sexuales, por lo menos no la puede reprender ni siquiera psicológicamente. No la puede. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, dejar hacer, dejar pasar. Y a eso me parece que muy bien puedo concordar con lo que dice Lola Valverde respecto de que existen retos desconocidos. Claro, el desconocido no es el hombre, sino el desconocido son las acciones que podría tener frente a un acto, un hecho. ¿Cómo queda un padre cuando ve circunstancias anómalas en su familia? ¿Acciona o no acciona? ¿Reacciona legalmente o no reacciona? Muchas veces nos quedamos mutis y dejamos pasar. Pero fíjate que esto viene muy bien para introducir con este bloque. Fíjate que dice: desde los años 90 se viene promoviendo desde los organismos internacionales un proceso de reingeniería social canalizado de arriba a abajo hacia las legislaciones nacionales con el fin de modificar la cultura a escala global, es decir, a escala mundial. Uno de los factores inquietantes, porque es una grave amenaza para la ecología humana, volvamos a ponerlo entre comillas, empezando por la ecología del cuerpo, desprecia las leyes de la naturaleza y pretende transformarlas en un intento posible por adecuarlas a los propios deseos, que son cambiantes por su definición. Y no nos olvidemos de una cosa, aquí todavía está, por decirlo de alguna manera, dándose los primeros pasos, preocupantes, pero primeros pasos. Pero ya tenemos países como en Chile, donde un joven de 14 años puede pedir su cambio de identidad de género y no necesita la aprobación de su papá y de su mamá, teniendo un juez, que siempre lo va a ver, que autorice y que vea la realidad del caso que ese joven presenta. Eso lleva a poner las cosas, iba a decir, de cabeza, no porque no exista la disforia de género, que, está en el manual último de psiquiatría, que muestra determinadas conductas y determinadas características, pero el problema radica en dos condiciones muy importantes. El 90% de los jóvenes que tienen en su adolescencia disforia de género, entre comillas, lo digo entre comillas porque no es real, o sea, es una disforia pasajera, el 90% acaban con la disforia cuando ya entran en la juventud. Y todo se estabiliza y no pasó absolutamente nada. Pero si yo agarro a ese joven cuando está en los inicios de su problema de identidad sexual y le digo, tú tienes disforia de género, ¿quieres cambiar de género? Ah, sí, yo quiero cambiar. Luego se encontrará con una imposibilidad de vuelta atrás hasta que no tenga 18 años, y cuando tenga 18 años podrá hacerlo solo una vez. Y si eso lo hizo después de tener los 18 años, hablo del caso de Chile, ya no puede volver atrás. Es decir, no puede decir me he equivocado. Tiene que morir, entre comillas, con su cambio de género para siempre. Bueno, con las consideraciones que le tenemos a los profesionales, especialmente a los psicólogos y o psiquiatras, de verdad que no comparto mucho la idea respecto de ello. Esto no tiene pues un inicio actual. Usted sabe que la psicología y la psiquiatría son ciencias recientes. Relativamente recientes. Claro, porque el año 19 el señor Sigmund Freud lanzó una propuesta de una teoría que hasta el día de hoy la gente sigue creyendo que el hombre solamente es un pansexualista. Eso no puede ser posible. Existe alguna posibilidad de pensamiento sexual, finalmente existe esa posibilidad, pero el hombre no puede estar hecho exclusivamente para eso. Somos seres sexuados, claro, pero no sexuales. Ah, bueno, hay mucha diferencia. Entonces,
cuando estos psicólogos que todavía no se desarraigan de ese concepto que es el pater familias en psicología, de los que actualmente vienen arrastrando esa tendencia, no se pueden desligar todavía hasta ahora, porque si se desligaran no tienen otro lugar donde soportar su teoría. Sus teorías. Entonces, por tanto, ellos de algún modo, queriendo o sin querer, tienen que seguir ese parámetro. Y para mí, no es que diga que no tiene utilidad la psicología siempre y cuando se pueda versar a través de lo que objetivamente es un hombre, y no se puede hacer creencias como lo que ocurre. Existen casos también objetivos en la que luego de una conversación psiquiátrica o psicológica dice, no, mamá, he decidido realmente, yo debía ser mujer o debía ser varón. O sea, a eso no podemos llegar. Ese no es el camino de la psicología, no es el ámbito de objeto que tiene la psicología, tiene otros ámbitos. Pero sin embargo, como dice, ¿no? Esos retos en los que estamos sumidos, en la que, ¿qué va a pasar con esa persona si, por ejemplo, lo que me dice en Chile, ¿no? Si en un momento ese muchacho tuvo la oportunidad de cambiarse de sexo y después en la segunda ya no puede y se va a quedar como tal, cuando descubrió que realmente era el mismo hombre. O sea, no podemos jugar con la vida humana, como jugamos con el aborto, como jugamos con la propia familia, como jugamos con el divorcio. Esos juegos legales son los que vienen destruyendo a la familia. Y tenemos que tener claro los hombres de derecho y de moral y de fe y de religión, que la familia es papá, mamá, hijo, entendido de otro modo, varón, mujer, prole. ¿Cómo más le vamos a decir a los hombres? O sea, no podemos distraer el modo. Ahora tenemos varón, varón, y una prole que viene de externo. O sea, no podemos jugar a ese tipo de juegos. Existe algunos requerimientos de esas personas que de algún modo han quedado frustradas en su biología, pero eso no es pues una situación de añadidura científica del hombre. Puede ser, en algunos casos, es una situación natural, hay que entenderlo así y vivir con mayor recato en las posibilidades que nos quedan, ¿no? Pero cuando acuden al ámbito psicológico, viene el estrépito y el escándalo social. Eso téngalo por seguro. Siempre he dicho, con las consideraciones de los colegas profesionales en otras ramas que tienen muchísima utilidad, lo tienen, pero no en ese ámbito. Y fíjate, William, que ya se nos está yendo el tiempo, pero está tan interesante la charla que iba a decir, da pena tener que cortarla. Esto nos puede ir llevando a distintos ámbitos a nivel familiar, como por ejemplo lo que está sucediendo en España, que un papá no puede llevar a su hijo al psicólogo para lo inverso, es decir, yo sé que mi hijo tiene un problema de identidad, pero sé que también es un problema pasajero y quiero llevarlo al psicólogo para que el psicólogo le ayude a comprender que eso es algo que va a pasar, que en estos momentos, con la situación que está viviendo a nivel físico, a nivel psicológico, puede sentir ciertas alteraciones, pero que con el tiempo eso pasa. Eso está penado para el psicólogo y para el padre. Incluso privándole al psicólogo de su facultad de seguir ejerciendo como profesional, y al padre incluso, además de una multa de dinero, le puede llegar hasta la cárcel. Entonces uno comienza a ponerse un poco recto y decir, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en el Perú para evitar que estas situaciones se nos vengan? Es que acá en el Perú ocurre lo contrario, como le decía, ¿no? Es como ponerle un ejemplo, dice, ¿no? Señor, yo quiero, usted perito, ¿no? Sí, quiero que tase mi casa. ¿Cuánto está evaluado mi casa? Viene el perito después me dice, señora, su casa está evaluada en 100.000 soles, acá está, le estoy entregando la plata. Al psicólogo hay que llevarle en circunstancias que tengan algún referente en la alineación de la conducta de la persona respecto de hechos sumamente importantes, trascendentes, ¿no? Pero cuando ocurre lo contrario, cuando éste despierta el interés sin tenerlo, a ese joven, a esa persona, a ese niño o niña, lo que fuese, a eso me refiero. Y eso va a generar un estrépito social necesariamente. Claro que eso sí, lo hacen en ámbitos pues, privados, o sea, no vamos a meternos en ese mundo, lamentablemente, a pesar de que el padre está al lado, porque es una obligación estar al lado del profesional, pero lamentablemente no vamos a encontrar, lamentablemente, digo una vez más, un profesional referente que nos haga prever que verdaderamente su oficio es otro, y no como lo que nos vienen llevando a una situación crítica, ¿no? Es difícil. Pues, William, quiero darte las gracias
por haber compartido con nosotros este rato. Me gustaría de repente que la última reflexión, ¿qué mensaje final podríamos dejarle a nuestros amigos? Sí. Primero, creo que todas las personas no necesitamos conocer y estar imbuidos de una ciencia fáctica o teórica para hacer lo que normalmente debemos ser. Si yo me pongo en la calidad ahora de papá, tengo obligación moral y material de actuar como tal. Si soy todavía hijo, a pesar de que puedo estar muy pequeño, entonces por naturaleza estoy sujeto a una obligación al responder a ese llamado de mis padres. Y si soy un abuelo, lo mismo. Entonces, yo creo que la reflexión está en nosotros mismos. No necesitamos de que nadie nos pueda decir, mira, tú eres papá y tienes que cuidar a tu esposa y a tus hijos. Nadie. O sea, perdónenme, eso ni en la remota historia podemos concebirlo. Pero hay que estar recordándole. Hay que estar dándole las pastillas de generosidad de decirle, mire, señor, este es su hijo, tiene que educarlo. ¿Por qué lo tiene ahí? Oiga, señor, esta es su hija, tiene que cuidarlo, que no salga de noche. O sea, no debe ocurrir ese detalle. Siempre ponemos el ejemplo, como le decía, en la fauna, que Dios también nos puso, ellos son el mejor ejemplo. Tienen cronometrado hasta el tiempo de las acciones comunes y corrientes que deben realizar hasta el tiempo de morir. Y nosotros estamos llamándonos a reflexión. No quiero ser impertinente en no reflexionar. Sí, hay que ser mejores cada día, eso es cierto. En eso podemos reflexionar. William, gracias por haber compartido con nosotros este rato. No, ¿por qué? Es un placer. A todos ustedes nos vamos a una pausa y enseguida retornamos ya para el final de nuestro programa. No se vayan, estamos junto a ti. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. A Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, nada te espante, que todo se pasa, todo se pasa. No se muda, la paciencia todo lo alcanza. Que a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amén, amén, amén. Mucho para reflexionar. Quiero leer un párrafo que es sumamente interesante de este artículo. Y dice, la situación ideal para los niños es vivir con un padre y una madre que se quieren y se mantienen unidos de forma estable y permanente en el tiempo. Este es lo que podríamos llamar el hábitat natural
de la especie humana, entre comillas, entiéndase. Precisa además y afirma que aunque no siempre es posible mantener este hábitat, entre comillas, intacto, no por eso deja de ser la opción más deseable, y lo que muestran las ciencias sociales es que en la medida en que nos aproximamos a él, obtenemos mejores resultados para nuestra humanidad. Es un punto crucial. Los problemas están ahí, los vemos todos los días, podemos sacar estadísticas. Algunas se inflarán un poco más y se exagerarán un poco más de acuerdo a las conveniencias del momento, y también hay que tener mucho cuidado de acuerdo a los intereses políticos que quieren imponerse. Pero la pregunta es clara, es precisa. ¿Estamos nosotros imbuidos de este peligro que a veces es desconocido, que es el más grande que ha sufrido la familia en todos los tiempos? Me tocó compartir hoy una reunión un tanto interesante con algunas representantes del Ministerio de la Mujer en una demuna de aquí de la localidad. Los planteos eran claros. La mayor parte piensa de que si una mujer no cumple con su función en el hogar, el hombre tiene derecho a recriminarle que no lo haya hecho. Ahora, yo me pregunto, si hacemos la pregunta a la inversa, ¿qué sucede con un varón que no cumple sus funciones de padre de familia o de esposo? ¿No tendría también que ser recriminado? Lógico, claro que sí. Pero nos fijamos solamente en una parte para, digamos, inflar la situación. Que un 45 o 47% de personas piensen que no está bien que una mujer, por ejemplo, tenga amigos que su esposo no aprueba, no muestra nada especial, porque es que los amigos de la mujer tienen que ser los amigos del esposo, y los amigos del esposo tienen que ser los amigos de la mujer. Y si ese esposo tiene amigos o amigas que su mujer no aprueba, inmediatamente tendría que dejarlos de lado, porque ya no son dos, son una sola cosa. Lo que sucede es que esto nos ha ido imbuyendo en nuestros conceptos, y entonces queremos marcar a aquellos que vemos que está desfigurado. Pero cuidado, que un 47% piense eso no nos muestra a nosotros de que haya machismo o haya feminismo, sino que hay un error de base. Ya no hay tuyo y hay mío, hay nuestro. Y lo nuestro es lo que vale. Por lo tanto, ya no son mis amigos, ya no son tus amigos, son nuestros amigos. Pero ¿y entonces dónde está esa sana independencia que hay que tener? Perdón, ¿independencia? ¿Independencia de qué? Cuando hay una donación total, cuando enseño a las personas a vivir el amor total, entonces estoy dándoles ya una nueva óptica, una nueva orientación, la orientación del amor auténtico, la orientación que me lleva a no poner separaciones donde yo mismo he buscado la unidad, no la uniformidad y no solo la unión, sino el ser uno. Uno, ya no son dos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y este domingo hemos escuchado ese evangelio y hemos escuchado también el comentario de nuestro Santo Padre al respecto. Que la dureza de nuestro corazón, que este ambiente individualista que nos rodea, no nos robe la realidad.
que no nos haga ver al varón y a la mujer como competidores, que no nos hagan ver como iguales, porque no lo somos. Tenemos una misma dignidad, tenemos cada uno nuestra función y esa función debe ser respetada, pero no somos iguales. No lo somos, no lo seremos y no lo podemos ser. A pesar de que muchos intenten bombardear nuestras ideas y decirnos esto tiene que ser así para que haya solución, porque allí es donde comienza la debacle de todas las soluciones. Es allí donde comienza, si yo soy igual, entonces ya no soy complementario, entonces ya no vengas a decirme que te necesito, entonces ya nuestro amor comienza a ser algo distinto. Entonces, si no somos iguales, como dije al principio y también lo comentamos a lo largo de este bloque con el doctor William, yo ya puedo decir que no me siento bien con este cuerpo de varón y que a partir de ahora quiero comportarme como una mujer, porque me he sentido mujer, tal vez incluso desde toda mi vida. Y entonces la secuencia de errores van a comenzar como una cascada a inundarlo absolutamente todo. Por eso tenemos que caer en la cuenta que defender la idea de no discriminar es comprender la ideología humana, la ecología humana. Pero tengamos en cuenta también que nadie desea discriminar, pero ¿a qué o de qué discriminación es la que hablamos? Como decíamos en el comentario, es discriminar decirle a una persona transgénero, mire, usted no puede participar de un concurso de Miss Universo. Es discriminar decirle a una persona transgénero, usted no puede correr contra mujeres en una competencia de 100 metros. Es discriminar decirle a una persona que no debe dejarse llevar por aquellos sentimientos, por muy fuertes que sean, que no le van a ayudar a ser feliz, sino que lo hundirán en una mayor posibilidad, 40 veces mayor, de caer en una depresión o de caer en el suicidio. ¿Es acaso discriminar? Mucho para meditar, mucho para decir. No sé si tenemos, voy a ver si tenemos algún reporte de sintonía, porque creo que todavía sigue sin estar Ana Cecilia. No, no tenemos reportes de sintonía, pero tenemos sí en el corazón de cada uno de ustedes una intención. Pongámosla a los pies de nuestra Madre bendita. Mejor, vamos a ponerlas en su mano, en su regazo, para que ella se las presente al Señor y digamos, María Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les invito a que recemos la antífona que nuestro Papa propuso para que en este mes de octubre recemos. Bajo tu protección, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te
No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ahora, antes de terminar, quiero extenderle las manos. Estamos necesitando de tu ayuda, una ayuda especial, ¿ya? Si eres socio colaborador o si eres un bienhechor habitual, quiero pedirte que nos ayudes muy especialmente. Estamos detrás de conseguir ya los equipos para la instalación de nuestro sistema digital de televisión para nuestros canales 27 UHF, señal abierta, tanto en Cusco como en Arequipa. Esto supone varios miles de dólares, muchos miles de dólares, pero tenemos la providencia y la providencia eres tú. Tú eres nuestra providencia y sabemos que podemos contar contigo. Por favor, si puedes ayudarnos económicamente, dirígete a nuestros teléfonos. Aquí, concretamente en el Cusco, 244-288. 244-288 para que puedas manifestarnos y decir, mire, yo podría ayudar con un monto de tanto o de cuánto para la instalación del sistema digital de televisión. También decirles que recen y encomienden mucho esta intención para que pronto podamos estar trabajando con este sistema digital. Pues nada más agradecer la asistencia técnica de José Antonio Tinta, el que ustedes nos hayan acompañado a lo largo de este programa. Nos vemos mañana, Dios mediante, y recuerden, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.